en eso del amor de todo un especialista. La cera es tu pasarela, lúcete. Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata, par de miles que me gato con la banda más berraca dentro del party, bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo con los... La ciencia, conocimiento verificable. El recurso al gusto, dentro de varios dogmas tradicionales, se escogió el gusto como criterio de verdad. Así, se decía de que no solo en la música y en la poesía debemos seguir nuestro gusto, sino también en la filosofía. Y recordar que en aquel entonces la ciencia formaba parte de la filosofía. Otro criterio de verdad que también fue difundido es la evidencia, donde lo verdadero era aquello que parece aceptable a primera vista, era aquello que se intuye. Por su parte, Aristóteles nos decía de que la intuición aprende las premisas primarias, y por ello es la fuente que origina el conocimiento. Asimismo, las verdades vitales significaban que la posesión de la verdad, lejos de ser un fin, es solo un medio preliminar para alcanzar otras satisfacciones vitales, es decir, de que lo verdadero era sinónimo de útil. Lo que es aceptado por el gusto, o por parecer evidente, o en todo caso por conveniencia, no es conocimiento científico, es solo creencia u opinión. El verdadero conocimiento científico siempre es susceptible de ser verificado, es decir, puede ser confirmado o desconfirmado. Veracidad y verificabilidad. La veracidad no es una característica del conocimiento científico, es decir, no basta con que sea verdadero. Para que un trozo de conocimiento o un trozo de saber pueda ser llamado científico, necesita de otros criterios. En esencia, los enunciados son verdaderos y falsos y pueden ser verificados. Las proposiciones generales verificables, hipótesis científicas. Para hablar de verificación debemos saber necesariamente qué se puede verificar y qué no, puesto que no todo puede ser verificable, como por ejemplo los fenómenos sobrenaturales. Según Bunge, la posesión de un significado es necesario para que una proposición sea verificable. Pero, ¿cuándo se le denomina hipótesis? Pues cuando un enunciado verificable posee un grado de generalidad. El núcleo de una teoría científica es un conjunto de hipótesis verificables. Estas hipótesis no solo son conjeturas de ensayo, sino también son suposiciones razonablemente confirmadas o establecidas. ¿Pero por qué se les llama hipótesis? Primero, porque ha pasado la prueba solo un número finito de veces. Y segundo, porque es tan solo una aproximación de un enunciado más exacto. El método científico ars inveniendi. Ante esto nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Existe un método en el sentido cartesiano de un conjunto de reglas ciertas y fáciles que nos conduzcan a enunciar verdades fácticas de gran extensión? Bueno, el conocimiento científico, por oposición a la sabiduría, es esencialmente falible. Esa falibilidad se opone a establecer reglas de oro que nos conduzcan directamente a verdades finales. Por ende, no hay reglas infalibles que garanticen el descubrimiento de nuevos hechos y la invención de nuevas teorías. Cabe aclarar de que el método científico no produce automáticamente el saber. Segundo, la investigación no es errática, sino metódica. La formulación de hipótesis, por su parte, se formula por vía inductiva, es decir, generalizaciones sobre la base de observación de un conjunto de casos particulares. La vía inductiva, por su parte, es la vía principal que conduce a formular enunciados generales verificables. A estas hipótesis científicas se puede llegar de distintas maneras. Algunas de ellas son la inducción, la analogía y la deducción. El método científico es el conjunto de procedimientos en donde el metodólogo realiza el planteo de los problemas que las hipótesis intentan resolver y de su comprobación. Si la hipótesis puesta a prueba se refiere a objetos ideales, su verificación se dará a través de la prueba de coherencia o incoherencia. En cambio, si se refiere a la naturaleza o a la sociedad, su verificación se dará a través de la razón o la experiencia. El análisis lógico es la primera operación que se debería de emprenderse al comprobar las hipótesis científicas, sean fácticas o no. El análisis lógico basta cuando se refiere a una simple tautología, una definición o una consecuencia de enunciados fácticos que poseen una extensión o mayor alcance, como cuando se deduce un principio de alguna ley. En cuanto al método experimental, este involucra la modificación de ciertos factores, es decir, la sujeción del objeto de experimentación a estímulos controlados. Este método experimental puede aplicarse fuera del laboratorio, como es el caso de la astronomía,
que no experimenta con cuerpos celestes por el momento, pero aún así es una ciencia empírica porque aplica el método experimental. Aquí es necesario dar algunas advertencias, ya que las experiencias no son el único juez de las teorías fácticas, ya que las teorías se contrastan con los hechos y con otras teorías, además de que el grado de sustentación o apoyo de las teorías no es idéntico a su grado de confirmación. En cuanto a los métodos teóricos, toda ciencia fáctica elabora sus propias técnicas de verificación y estas sirven para contrastar ideas con hechos por la vía de la experiencia. Entonces, ¿en qué se apoya una hipótesis científica? Bueno, una hipótesis tiene soportes científicos como extracientíficos. Dentro de los científicos se encontrarían empíricos y racionales. Y en cuanto a los extracientíficos, se encontrarían aquellos soportes psicológicos y culturales. Continuando, en esta parte hablaremos sobre las pautas de la investigación. Empezaremos hablando sobre el planteamiento del problema, que es el reconocimiento de los hechos a través del descubrimiento del problema y formulación del problema, a través de la construcción de un modelo teórico que empiece por los factores pertinentes. También se habla de la prueba de la hipótesis, que se encarga del diseño de la prueba, ejecución y elaboración y inferencias de la conclusión. Además, a través de la introducción de las conclusiones de la teoría, se tiene que dar la comparación de las conclusiones con las predicciones, reajustes del modelo y sugerencias acerca del trabajo interior. Estabilidad científica. Nos habla que el método de la ciencia no es seguro, es intensamente progresivo porque es autocorrectivo, de lo cual plantea cuestiones fácticas, o sea, razonables, y que prueba respuestas probables, que influye en la filosofía científica, que es un punto muy importante porque analiza lo que se presente y a partir de este material construye teorías de segundo nivel, es decir, teorías de teorías, en donde entra la enciclopedia científica, que pretende enfocar como la tarea de los filósofos solo de recoger información general de la ciencia. Un dogma más. En este enfoque hablaremos del método científico, que nos dice que todo conocimiento fáctico es falible. El conocimiento adopta actitud investigadora. Los hechos se pueden entenderse no pretendiendo dar resultados definitivos. En cambio, el dogmático busca la verdad. Por eso evita el contacto con los hechos y que busca la paz en la equiciencia.